Hay momentos en la vida en los que dos mundos chocan, el mundo de la fe y el mundo de la incredulidad. Imagine un momento en el que un cristiano y un ateo se sientan uno frente al otro, compartiendo pensamientos, creencias y quizás dudas. En la superficie, sus perspectivas pueden parecer polos opuestos, sin embargo, en algún lugar profundo de su interior, ambos están buscando significado. ¿Qué pasa en esas conversaciones? ¿Cómo aborda uno el desafío de hablar con alguien que no comparte su fe? La respuesta no está en argumentos contundentes o en la condena, sino en algo mucho más poderoso, algo que resuena en un nivel más profundo, a menudo tácito. Es un misterio que muchos aún tienen que descubrir. Mientras profundizamos en esto, consideremos las enseñanzas e historias antiguas que pueden guiarnos en conversaciones tan delicadas. En la Biblia, estamos llamados a hablar con sabiduría y amor. Sin embargo, ¿cómo se aplican estos principios eternos cuando se habla con un ateo? Este no es solo un dilema moderno, resuena a través de la historia, a través de las historias de profetas y apóstoles que encontraron las mismas tensiones. Entonces, ¿cómo deberían hablar los cristianos a los ateos? Es posible que la respuesta no sea la que esperaba. En los primeros días de la Iglesia, los apóstoles caminaron por tierras desconocidas, conociendo a personas que vivían en mundos de creencias que parecían muy diferentes, muy distantes de los suyos. Estas no eran personas que compartieran su fe. No se mostraron simplemente indiferentes o escépticos. No, fueron producto de siglos de caminos divergentes. Estaban los judíos que se aferraban a la ley, incapaces de ver al Mesías en el hombre Jesús. Estaban los gentiles, atrincherados en la idolatría, adorando a dioses de madera y piedra, atrapados en las garras de rituales que creían que les traerían favor y propósito. Y luego estaban otros, aquellos cuya incredulidad no se debía a que rechazaban a un Dios por otro, sino a una completa ausencia de creencia en algo divino. Es fácil imaginar cómo uno podría sentirse en un lugar así, donde la gente no solo cuestiona, sino que rechaza. ¿Cómo podría uno responder ante un mar de dudas, incluso de hostilidad? ¿Cómo se puede salvar una división tan grande? Para el apóstol Pablo, la respuesta no fue estar por encima de ellos, derribando las escrituras como piedras, exigiendo que crean o sufran. En cambio, hizo algo extraordinario, se acercó a ellos como compañeros de búsqueda. No se limitó a predicarles, habló a su curiosidad. Los encontró en el espacio donde estaban sus mentes, allí mismo, donde se encontraban en su búsqueda de la verdad, incluso si esa verdad fue mal entendida o equivocada. El notable método de Pablo no fue de confrontación, era atractivo. Reconoció sus creencias, no como un obstáculo, sino como una oportunidad para conectarse. En sus palabras y acciones, demostró algo profundo sobre la naturaleza humana. Las personas, incluso aquellas que no creen en Dios, todavía están en un viaje, una búsqueda de significado, propósito o comprensión del mundo. Los ateos, al igual que los creyentes de antaño, están en busca de algo. Puede que no lo reconozcan como Dios, o incluso como fe, pero están buscando. Y entonces, aquí es donde el camino del cristiano se cruza con el de ellos, no en una batalla para demostrar quién tiene razón, sino en la experiencia compartida de buscar. ¿Con qué frecuencia, en nuestro tiempo, abordamos conversaciones con ateos o personas de diferentes creencias con el único objetivo de ganar? Es un instinto arraigado profundamente en nosotros. Sentimos la necesidad de defender nuestra fe, de probar la existencia del Dios al que servimos, de disipar las dudas que nublan el corazón de los demás. Pero aquí está el misterio, el apóstol Pablo no respondió de esta manera. Su enfoque fue de comprensión e invitación, no de conquista. No buscó derrotar sus ideas, sino invitarlos a algo mucho más profundo,
la verdad de Dios, no como un argumento que ganar, sino como un misterio que revelar. Cuando nos enfrentamos a alguien que no comparte nuestra creencia en Dios, es fácil ponernos a la defensiva, retroceder, pensando que debemos ganarlo y cambiar de opinión en el lapso de una sola conversación. Pero la realidad es que la división entre fe y duda es mucho más compleja que simplemente probar la existencia de Dios u ofrecer evidencia. El corazón de la división tiene sus raíces en el misterio de la condición humana, una condición donde la duda existe tanto como la fe, donde las preguntas son tan naturales como las respuestas y donde la búsqueda de la verdad no es una batalla que librar, sino un viaje para ser caminado. Por eso, cuando los cristianos se topan con el ateísmo, ya sea en una conversación con un amigo, un colega o incluso un extraño, es crucial comprender que la división no es algo que deba temer. No es un muro insuperable, sino una brecha de comprensión. El rechazo de Dios por parte del ateo no significa la ausencia de un alma que busque. Todo corazón humano anhela la verdad, el significado, el propósito. Es posible que estos anhelos aún no estén dirigidos hacia Dios, pero son anhelos que pueden acercarnos a Él si tan solo se puede iluminar el camino correcto. En esta división entre fe y duda, existe una oportunidad de conexión. Los ateos, aunque no crean en Dios, a menudo se sienten atraídos por la búsqueda de la verdad, por cuestiones de moralidad, propósito y existencia. Muchos se encuentran a la deriva en un mundo que parece indiferente a su búsqueda y, sin embargo, es la búsqueda misma a la que los cristianos pueden hablar con poder. ¿Pero cómo? La respuesta no está en afirmar que tenemos las respuestas definitivas, sino en reconocer que la búsqueda en sí misma es un viaje divino, uno que, aunque velado por el misterio, está profundamente conectado con el corazón de Dios. Acercarse a alguien sin la expectativa de convertirlo, sin la ansiedad de tener que cambiar sus creencias en el acto, abre la puerta a algo más profundo, un verdadero intercambio. En tales momentos, el papel del cristiano no es ser el que dispensa todo el conocimiento, sino el que ofrece un vislumbre a una comprensión más profunda de la verdad. En un mundo tan consumido por el escepticismo y la duda, el papel del cristiano se convierte en el de guía, mostrando a los demás que hay una verdad más elevada, una verdad divina, escondida bajo la superficie de sus preguntas. No debemos malinterpretar las preguntas de los ateos como un ataque a la fe. Sus dudas no son un desafío a Dios, sino un reflejo de la condición humana, el mismo estado del que habla la Biblia en Romanos 1, donde incluso aquellos que no reconocen a Dios todavía dan testimonio de su gloria a través de la creación, a través de las leyes de naturaleza, a través de la moral que reside en sus corazones. No es una negación de la verdad, sino una lucha por comprenderla. Y en esa lucha hay una invitación divina, un llamado a encontrarlos donde están, a caminar junto a ellos en la búsqueda de significado, no como conquistadores, sino como compañeros de búsqueda. La belleza de este enfoque reside en su humildad. Cuando los cristianos interactúan con los ateos, primero deben reconocer el profundo anhelo que une a todas las personas, el anhelo de la verdad, la comprensión y el propósito. Es este deseo compartido el que crea la oportunidad para el diálogo, el intercambio de ideas y la revelación de lo divino. En los momentos de conversación, el cristiano nunca debe olvidar que el ateo no es una amenaza para su fe, sino un ser humano en un viaje que algún día podría conducirlo a Dios. Al abrazar esta comprensión, el cristiano no siente el peso de la necesidad de arreglar las creencias de los ateos, sino más bien de ofrecer una luz en el camino que recorren. Tratarlos no como un oponente al que hay que derrotar, sino como un alma gemela al que hay que recibir compasión, paciencia y respeto. No es una conversación sencilla, ni fácil,
pero es el tipo de conversación que puede conmover corazones, despertar curiosidad y quizás, solo quizás, acercar a alguien a la verdad que se encuentra más allá del velo de la duda. Al final, comprender la división entre la fe y la duda no se trata de construir muros para separarlas, sino de crear caminos que inviten a otros a explorar, cuestionar y buscar la verdad que solo Dios puede revelar. Y en este camino, el papel del cristiano no es ser juez o adversario, sino un humilde testigo del misterio del amor y la verdad de Dios, un amor que trasciende la duda y una verdad que habla al corazón de cada alma. En los momentos tranquilos de reflexión, cuando la quietud del corazón habla más que las palabras, hay un poder en la gentileza, un poder que no se puede negar. La Biblia, en su sabiduría eterna, nos insta a hablar con mansedumbre y respeto, 1 Pedro 3:15, una instrucción que puede parecer simple pero que tiene implicaciones profundas. Porque dentro de este llamado se esconde un misterio que puede transformar no solo la forma en que nos comunicamos sino también la naturaleza misma de las conversaciones que entablamos. A primera vista, este consejo puede parecer contradictorio. Después de todo, ¿no es el propósito de la conversación afirmar nuestros puntos de vista, defender lo que consideramos cierto? ¿No es el objetivo de hablar para hacer entender a los demás, para demostrar que nuestras creencias son el camino correcto? Sin embargo, en la búsqueda de ser comprendidos, fácilmente podemos perder de vista el propósito más profundo de la comunicación. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver una conversación como un campo de batalla para demostrar nuestra fe, la viéramos como un momento sagrado? Una oportunidad para plantar semillas que algún día podrían convertirse en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. El poder de hablar con dulzura no reside en la debilidad, sino en su silenciosa fuerza. En un mundo donde a menudo dominan las voces fuertes, donde las discusiones contundentes y los debates acalorados son la norma, hay una belleza innegable en una respuesta tranquila y mesurada. Es una belleza que refleja la naturaleza misma de Dios. Cuando nos habla, no grita, Él susurra. Y en ese susurro hay verdad, una verdad que penetra el corazón y lo transforma no a través de la fuerza, sino a través del suave tirón de la comprensión. Este enfoque de la conversación invita a la curiosidad. No abruma. No busca aplastar las dudas con un aluvión de hechos o escrituras. En cambio, ofrece destellos de la verdad, lo suficiente como para despertar la imaginación, lo suficiente como para despertar la sed de algo más grande. Al hacerlo, crea un espacio para que el oyente reflexione y llegue a sus propias conclusiones. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación, no cuando convencemos a alguien de que crea como nosotros, sino cuando se le permite el espacio para luchar con la verdad. Considera la forma en que habló Jesús. Sus palabras no fueron contundentes ni dominantes. No se paró frente a la multitud exigiendo que lo siguieran. En cambio, habló en parábolas, historias sencillas, pero ricas en significado. Estas historias permanecieron en las mentes de quienes las escucharon, creando ondas que se expandieron mucho más allá del momento. A través de parábolas, Jesús invitó a sus oyentes a un mundo donde lo divino se revelaba en lo cotidiano. Y al hacerlo, les dejó preguntas, misterios y anhelos de comprender más. Sus palabras no solo impartieron conocimiento, invitaron a la transformación. Hay algo profundamente misterioso en este enfoque, algo que nosotros, como cristianos, debemos aprender a emular. Con demasiada frecuencia, en nuestro afán por compartir nuestra fe, caemos en la trampa de pensar que debemos convencer a los demás, que debemos ganar la discusión. Pero la verdad es que el corazón de nadie cambia jamás por la fuerza. El cambio ocurre cuando creamos un ambiente en el que la otra persona puede encontrar la verdad de Dios por sí misma. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de ofrecer un vistazo,
una chispa que encienda la curiosidad e invite al oyente a explorar más a fondo. El antiguo arte de hablar con sabiduría y humildad se ha perdido, en muchos sentidos. El mundo actual está lleno de voces fuertes que compiten por llamar la atención y cada una de ellas se esfuerza por ser escuchada por encima de las demás. En este clamor, la voz tranquila de la sabiduría a menudo queda ahogada. Sin embargo, es en el silencio, en la calma, donde se revelan las verdades más profundas. Cuando hablamos con gentileza, creamos un espacio para que el oyente escuche no solo nuestras palabras, sino la palabra misma. Nos convertimos en vasos a través de los cuales puede fluir la verdad de Dios, no mediante nuestra fuerza, sino mediante nuestra humildad. En la Biblia se nos recuerda que la lengua tiene un gran poder. Puede edificar o derribar, dar vida o traer muerte. Las palabras que pronunciamos tienen peso, pero lo que importa no es el peso de nuestras opiniones. Es el peso de la verdad, el peso de la palabra de Dios, lo que tiene el poder de cambiar vidas. Cuando hablamos con gentileza y respeto, permitimos que ese peso se asiente suavemente en los corazones de quienes escuchan, sin abrumarlos, sino atrayéndolos, despertando su curiosidad por saber más. Imagine, por un momento, una conversación en la que no intenta demostrar un punto, sino simplemente compartir un atisbo de verdad. ¿Qué pasaría si, en ese momento, permitieras que la otra persona llegara a su propio entendimiento, a luchar con el misterio del amor de Dios en su propio corazón? ¿Qué pasaría si, en lugar de abrumarlos con tus palabras, les dieras espacio para explorar, reflexionar y buscar las respuestas por sí mismos? Es en este espacio, en este intercambio silencioso, donde tienen lugar las transformaciones más profundas. La belleza de hablar con sabiduría y gentileza no reside en los resultados inmediatos, sino en los efectos a largo plazo. Quizás no veamos el fruto de nuestras palabras de inmediato, pero las semillas que plantamos pueden crecer de maneras que no podemos predecir. Una sola conversación, un solo momento de suave verdad, puede iniciar un viaje que acerque a alguien a Dios. No nos corresponde a nosotros determinar el momento ni el resultado. Nuestro papel es simplemente hablar con gentileza, con respeto y con el entendimiento de que la verdad de Dios hará la obra. Al final, no es el volumen de nuestras voces lo que marca la diferencia. Es la sinceridad de nuestras palabras, la humildad con la que hablamos y el respeto que mostramos a aquellos con quienes nos relacionamos. Cuando hablamos con gentileza, invitamos a otros a escucharnos, no solo a nosotros, sino también a la verdad más profunda que se encuentra debajo de la superficie. Y en esta invitación, creamos el espacio para que encuentren lo divino, no a través del argumento o la fuerza, sino a través del poder silencioso de la sabiduría y el amor. El misterio de la verdad de Dios es que no se puede forzar. Hay que invitarlo. Y la invitación más poderosa no es la que exige, sino la que llama suavemente, atrayendo a otros al misterio de lo divino. Esta es la esencia de hablar con sabiduría, no con fuerza, ofrecer destellos de verdad que inviten a la reflexión, creando un espacio para que el oyente interactúe con la palabra de Dios en sus propios términos. Y al hacerlo, nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, una parte del gran misterio del plan de Dios para el mundo. Existe un hilo universal, una corriente subterránea que fluye por los corazones de toda la humanidad, creamos o no en Dios. Este hilo es la búsqueda de significado. A lo largo del tiempo y el espacio, la gente ha mirado al cielo, a la tierra y dentro de sí mismos, buscando respuestas a las mismas preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué significa todo esto? Es una búsqueda que trasciende los sistemas de creencias, una búsqueda que atraviesa tanto al creyente como al no creyente por igual. Esta búsqueda no es exclusiva, nos une a todos en el profundo anhelo de comprensión.
En muchos sentidos, el rechazo por parte del ateo de los puntos de vista religiosos tradicionales no es una negación de significado. Es, de hecho, una manifestación del deseo muy humano de significado. El ateísmo a menudo rechaza las respuestas que se encuentran en las doctrinas de la fe, pero no rechaza las preguntas en sí. Estas preguntas sobre los orígenes de la vida, la naturaleza de la belleza, la existencia de la moralidad, no están inherentemente ligadas a ninguna creencia específica en Dios, pero son profundamente humanas en su esencia. La búsqueda de un propósito, el anhelo de comprender el universo, el hambre profunda de un marco moral, son deseos compartidos tanto por los ateos como por los cristianos. Aunque los caminos puedan divergir, el destino, la búsqueda del significado, sigue siendo el mismo. Esta búsqueda compartida de significado no es una barrera entre creyentes y no creyentes, es un puente. Es un terreno común sobre el cual se puede construir un diálogo significativo. Cuando nos relacionamos con aquellos que no comparten nuestra fe, debemos reconocer que ellos también están en un camino. Puede que no recorran el mismo camino, pero buscan las mismas respuestas. Su rechazo de ciertas verdades no niega su necesidad de esas verdades, simplemente apunta a una comprensión o interpretación diferente de ellos. Es aquí, en esta intersección de diferentes puntos de vista, donde podemos ofrecer algo profundo, la perspectiva cristiana. Pero ¿cómo lo ofrecemos? La clave está en la humildad con la que abordamos la conversación. El cristianismo ofrece respuestas a los profundos misterios de la vida, respuestas que los cristianos sostienen con profunda convicción. Pero estas respuestas no deben darse con fuerza o arrogancia. Deben compartirse como una invitación, no como una imposición. Porque cuando ofrecemos nuestra fe a los demás, no debemos presentarla como un arma para vencer su incredulidad, sino como una luz para iluminar su búsqueda. El cristianismo no pretende tener todas las respuestas de manera que excluya todas las demás, más bien, invita al buscador a considerar una forma diferente de ver. Una manera que aporta claridad y verdad a los misterios de la existencia. Piense en las preguntas que han atormentado a la humanidad durante milenios. ¿Quién creó el universo? ¿Por qué existe la belleza? ¿Cuál es la naturaleza del amor? Estas no son preguntas que pertenecen únicamente al cristiano, son preguntas que pertenecen a todo ser humano. Y la fe cristiana ofrece respuestas profundas y transformadoras. El cristianismo enseña que el universo fue creado por un Dios amoroso, que la belleza es un reflejo de su naturaleza divina y que el amor es la esencia misma de su ser. Estas respuestas ofrecen no solo satisfacción intelectual sino una paz profunda y duradera, una paz que trasciende la comprensión. Pero no debemos olvidar que estas respuestas no son nuestras para imponerlas a nadie. No estamos llamados a discutir o debatir para llegar al corazón de alguien. Más bien, estamos llamados a compartir la verdad con amor, gentileza y respeto. Cuando nos relacionamos con aquellos que cuestionan o rechazan nuestra fe, debemos acercarnos a ellos como compañeros de búsqueda, personas que, como nosotros, buscan la verdad. Nuestro papel no es imponer nuestras creencias sino invitar a otros a explorar la verdad con nosotros, a considerar una perspectiva que pueda iluminar su búsqueda en formas que aún no han imaginado. Por eso, en nuestras conversaciones con los que no creen, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos encontrarlos donde están? ¿Cómo podemos caminar junto a ellos en su búsqueda de significado, ofreciendo no condenación sino invitación? Debemos reconocer que sus preguntas son válidas, que su búsqueda de la verdad no es menos significativa que la nuestra. No debemos rehuir la discusión de temas difíciles, los orígenes del universo, el problema del mal, la naturaleza de la moralidad, pero debemos abordar estas discusiones con la humildad de un compañero de viaje, no con la superioridad de un conquistador.
Porque la verdad del cristianismo no es algo que poseemos para dominar a los demás, es algo que estamos llamados a compartir con quienes están perdidos, con quienes buscan, con quienes tienen hambre de respuestas. Al ofrecer la perspectiva cristiana, no estamos ofreciendo un conjunto de doctrinas rígidas e inflexibles. Estamos ofreciendo una historia rica en significado y profundidad, una historia que tiene el poder de transformar vidas. La Biblia cuenta la historia del amor de Dios por la humanidad, un amor que no tiene límites, que trasciende todo entendimiento. Es una historia que invita a todos los que la escuchan a entrar en una relación con el Creador, a abrazar el misterio de la vida y a encontrar significado no en las cosas pasajeras de este mundo, sino en la verdad eterna del amor de Dios. Esta historia no es una historia de exclusión, es una historia de invitación. Llama a todas las personas, independientemente de sus creencias, a considerar una manera diferente de ver el mundo, una manera que esté arraigada en el amor, la gracia y la verdad. Es una historia que invita al ateo a ver el mundo a través de los ojos de la fe, a hacerse las mismas preguntas que siempre se han hecho, pero a considerar respuestas que quizás nunca hayan imaginado. Y es una historia que invita al cristiano a entablar un diálogo significativo con aquellos que no creen, a compartir su fe no como una imposición, sino como una invitación a explorar juntos los misterios de la vida. En última instancia, la búsqueda de significado no es un viaje solitario. Es un viaje que todos emprendemos, ya sea que lo recorramos con fe o con duda. Y es en la búsqueda compartida de significado que podemos encontrar puntos en común, que podemos entablar conversaciones que no tratan solo de defender nuestras creencias, sino de buscar la verdad juntos. El cristianismo ofrece respuestas profundas a los misterios de la vida, pero estas respuestas no deben guardarse para nosotros mismos. Deben compartirse con los demás, no como una forma de demostrar que están equivocados, sino como una manera de invitarlos a la historia más amplia del amor de Dios. El misterio de la verdad de Dios es que es a la vez simple y profunda, accesible a todos, pero más allá de nuestra total comprensión. Y es en este misterio donde podemos encontrar el significado más profundo de todos. Hay una verdad profunda y tácita en el centro de la fe cristiana, una verdad que da forma a todo el tejido de cómo estamos llamados a relacionarnos con el mundo. Esta verdad es la esencia del amor, el amor de Dios por la humanidad y el amor que debe fluir de los creyentes hacia todas las personas, independientemente de sus creencias. Es fácil pasar por alto la profundidad radical de este amor, descartarlo como un concepto simple o como algo que se debe dar por sentado. Pero cuando comenzamos a comprender verdaderamente el alcance y el poder de este amor, comenzamos a ver que es más que solo una emoción, es una fuerza transformadora que tiene el poder de derribar muros y construir puentes. El amor que está en el corazón del cristianismo no es el tipo de amor que está reservado solo para quienes están de acuerdo con nosotros, quienes comparten nuestros puntos de vista o quienes creen como nosotros. Este amor es radical. Trasciende fronteras. Llega no solo a los creyentes sino también a los perdidos, los quebrantados, los marginados e incluso a aquellos que podrían rechazarlo. De hecho, a menudo es en los rincones más oscuros de la experiencia humana donde este amor brilla más. Jesús, la encarnación del amor de Dios, no caminó solo entre los justos y los fieles, caminó entre los pecadores, los enfermos y los que aún no conocían su nombre. Extendió su amor no a aquellos que podían darle algo a cambio, sino a aquellos que eran considerados indignos según los estándares de la sociedad. El amor de Jesús no fue condicional. No se basó en creencias, comportamiento o estatus. Él no amaba a las personas por lo que eran, sino por lo que Él era, un Dios que ama incondicionalmente. Este amor radical es el fundamento del enfoque cristiano hacia todas las personas, incluidos aquellos que no creen en Dios.
En un mundo que a menudo exige pruebas, validación y resultados, este amor ofrece algo diferente, ofrece una presencia, un cuidado profundo e inquebrantable por el alma, independientemente de si esa alma cree o no en Dios. Este es el tipo de amor que debería definir cómo los cristianos interactúan con los ateos, no como una herramienta para convertirse, sino como un reflejo del propio amor de Dios. Es fácil caer en una mentalidad que ve a aquellos que no comparten nuestra fe como proyectos que hay que arreglar, como problemas que hay que resolver. Pero este enfoque pasa por alto el corazón del Evangelio. El amor que Jesús demostró nunca se trató de arreglar a las personas, se trataba de atraerlos al abrazo de la gracia, permitiéndoles experimentar el amor de Dios de tal manera que despertara algo profundo en ellos. Este es el poder del amor, abre los corazones, suaviza las mentes y lleva a las personas a un encuentro con algo mucho más grande que ellos mismos. Y en ese encuentro se produce la transformación. Pero ¿cómo se aplica esto a las conversaciones con los ateos? ¿Cómo se le habla a alguien que no cree en el mismo Dios que los cristianos aprecian? La respuesta está en la empatía. La empatía es el lenguaje que trasciende los sistemas de creencias. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de sentir sus luchas, sus dudas y su dolor. La empatía requiere que escuchemos no solo con nuestros oídos sino también con nuestro corazón. Requiere que busquemos comprender, no ser comprendidos. Cuando los cristianos se relacionan con los ateos, primero deben encontrarlos con amor y empatía. No para cambiar sus creencias o demostrar que están equivocadas, sino simplemente para conectar con ellos como seres humanos, personas que también buscan significado, verdad y respuestas. Con demasiada frecuencia, los ateos se han topado con cristianos que se apresuran a predicar, discutir o imponerles sus creencias. Este enfoque, aunque bien intencionado, a menudo no da en el blanco. El verdadero poder de la comunicación no reside en convencer a alguien de que está equivocado. Consiste en demostrar el corazón de Dios, el corazón de amor, a través de acciones, palabras y presencia. Puede que los ateos no crean en Dios, pero aún así pueden experimentar su amor a través de las acciones de aquellos que dicen seguirlo. Cuando los cristianos interactúan con la empatía, crean un espacio donde puede florecer el diálogo, donde se puede construir la confianza y donde el amor de Dios puede manifestarse. Este tipo de amor no exige que el ateo acepte inmediatamente la fe cristiana o adopte creencias cristianas. Simplemente les invita a encontrar algo diferente, algo real. Les permite ver que el cristianismo no se trata de juicio o condenación, sino de compasión, gracia y comprensión. Les permite ver que el amor de Dios no es solo un concepto teológico sino una fuerza viva que respira y que puede tocar sus corazones, incluso si aún no lo entienden. Cuando los cristianos interactúan con los ateos de esta manera, no solo ofrecen palabras, están ofreciendo un vistazo a la naturaleza misma de Dios mismo. Están ofreciendo una invitación, no a unirse a una religión, sino a experimentar el amor en su forma más pura. Y es en este encuentro con el amor donde puede comenzar el verdadero cambio. La empatía también requiere paciencia. El ateo puede no responder inmediatamente al amor mostrado, y el cristiano debe estar dispuesto a esperar, a confiar en que Dios está obrando de maneras que no siempre son visibles. El amor es paciente porque confía en que el tiempo de Dios es perfecto. Es en los momentos tranquilos de comprensión, en los actos de bondad tácitos, que Dios puede comenzar a ablandar los corazones y abrir los ojos. A veces, las conversaciones más poderosas no son aquellas en las que más hablamos, sino aquellas en las que más escuchamos, permitiendo que la otra persona sea escuchada, comprendida y amada tal como es. Este tipo de amor no es pasivo. Es activo, intencional y sacrificial.
Requiere que salgamos de nuestra zona de confort y estemos dispuestos a relacionarnos con personas que son diferentes a nosotros. Requiere que dejemos de lado nuestras propias agendas, nuestro propio deseo de tener razón y permitamos que el amor de Dios hable a través de nosotros. Cuando nos acercamos a los demás con este amor, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, permitiendo que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás, transformando no solo sus corazones, sino también el nuestro. El amor y la empatía son los lenguajes de comunicación por excelencia. Son los lenguajes que van más allá de la creencia, más allá de la doctrina, más allá de la religión. Son los lenguajes que hablan al alma, que trascienden todas las barreras y llevan a las personas al encuentro con el corazón mismo de Dios. Y es en este encuentro donde comienza la verdadera transformación, tanto para el ateo como para el cristiano llamado a amar. Hay una fuerza sutil, pero innegable, que se encuentra más allá de la comprensión humana, una fuerza que da forma y guía el curso de todas las cosas. Es un poder tan profundo, tan profundamente entretejido en el tejido de la existencia, que puede transformar no solo corazones, sino realidades enteras. Este poder, aunque invisible, está en el corazón de la vida cristiana. Es el poder de la oración. Cuando se trata de hablar con quienes no comparten nuestra fe, la tentación puede ser confiar únicamente en la lógica, la razón o nuestra propia capacidad de argumentar. Pero al hacerlo, podemos pasar por alto el arma más poderosa a nuestra disposición, la fuerza silenciosa y misteriosa de la oración. La oración no es solo un ritual o un deber religioso. Es la conexión divina entre el creyente y el Creador, una conversación con aquel que posee toda sabiduría y entendimiento. Es a través de la oración que el cristiano alinea su corazón con el corazón de Dios, y es en esta alineación que puede tener lugar la verdadera transformación. A primera vista, podría parecer que la oración es un acto pasivo, un simple acto de pedir ayuda a Dios. Pero la realidad es mucho más profunda. La oración es una invitación para que el Espíritu Santo intervenga, guíe y dirija. Es la manera que tiene el creyente de entregar su propio entendimiento y permitir que Dios hable sobre la situación. En medio de una conversación con un ateo, cuando las palabras correctas parecen esquivas, es en la oración donde se encuentran la claridad y la sabiduría. La oración abre la puerta a la percepción divina, otorgando al creyente la capacidad de ver más allá de la superficie, de percibir las verdades más profundas que se esconden debajo de la superficie de una conversación. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es un guía, un consejero que ilumina el camino del creyente. En el Evangelio de Juan, Jesús promete que el Espíritu Santo enseñará y recordará a los creyentes todas las cosas, Juan 14:26. Esto incluye los momentos difíciles, los momentos en que las palabras fallan, cuando la comprensión parece distante y cuando el razonamiento humano no puede salvar la brecha. Es en estos momentos cuando la oración se convierte en un conducto para la intervención divina. El cristiano no está solo en sus conversaciones, el Espíritu Santo está con ellos, proporcionándoles las palabras adecuadas, el momento adecuado y el corazón adecuado para abordar la conversación con sabiduría y gracia. De hecho, la oración misma es una forma de alineación. Es un acto de sintonizar el espíritu del creyente al ritmo de la voluntad de Dios. Así como un músico afina su instrumento antes de tocarlo, el cristiano afina su corazón a la frecuencia de la voz de Dios a través de la oración. Cuando ocurre esta alineación, no es la propia sabiduría o fuerza del creyente lo que brilla, sino la de Dios. Las palabras pronunciadas no son meras ideas humanas, sino que están inspiradas por el Espíritu y tienen un peso y un poder mucho más allá de cualquier cosa que pueda lograrse únicamente mediante el intelecto.
Hay un poder silencioso que fluye a través de la oración, un poder que puede quebrar los corazones más endurecidos, iluminar las mentes más oscuras y ablandar los espíritus más duros. Es un poder que trasciende el tiempo y el espacio y llega a las profundidades del alma humana. Y es en medio de estas conversaciones con ateos, estos momentos de duda e incertidumbre, donde más se puede sentir el poder de la oración. Porque no es el cristiano quien finalmente convence, sino el Espíritu Santo quien se mueve en los corazones de los involucrados. Es el Espíritu quien abre los ojos a la verdad, quien habla palabras de vida y quien planta semillas de fe que crecerán de maneras que no se pueden ver al principio. El cristiano no es simplemente un orador en estas conversaciones, sino un instrumento a través del cual obra el Espíritu de Dios. El enfoque orante de estas interacciones reconoce que la conversación no se trata simplemente de intercambiar palabras o ideas, sino de permitir que Dios obre de maneras misteriosas. El cristiano que ora antes de relacionarse con un ateo no confía en sus propias fuerzas, sino en la infinita sabiduría y poder del Creador. La oración transforma la conversación, convirtiéndola en un espacio sagrado donde el espíritu puede moverse libremente, plantando semillas de verdad que echarán raíces en el corazón de quien escucha. Además, la oración tiene una manera misteriosa y sutil de preparar el corazón. Es como si, a través de la oración, el creyente se estuviera preparando para ver a la persona que tiene delante no a través del lente del juicio o la frustración, sino a través de los ojos de Dios. El ateo se convierte en algo más que un simple escéptico o un oponente de la fe, se convierten en un alma necesitada de amor, un corazón en busca de significado. La oración abre el corazón del creyente a un nivel más profundo de empatía y compasión, permitiéndole ver al ateo no como un problema que debe resolverse, sino como una persona a quien amar. Este cambio de perspectiva no es algo que pueda lograrse únicamente mediante el intelecto. Es una obra divina, posible solo gracias al poder de la oración. Es en estos tranquilos momentos de oración que el creyente recuerda el panorama más amplio. Las conversaciones con ateos a menudo pueden parecer una batalla, como si uno debiera ganar la discusión. Pero la oración desvía la atención del resultado y la sitúa en la relación. Le recuerda al cristiano que el objetivo no es convertir al ateo en una sola conversación, sino crear una apertura para que brille el amor de Dios. La oración permite al cristiano abordar estas conversaciones no con la presión de tener todas las respuestas, sino con el entendimiento de que son parte de una historia mucho más grande. La oración, entonces, no es solo para los momentos previos al inicio de la conversación, sino también durante y después. El cristiano puede seguir orando en medio de la conversación, pidiendo orientación, pidiendo palabras de paz y claridad. E incluso después de que la conversación ha terminado, la oración continúa su obra, moviéndose suavemente en los corazones de los involucrados, susurrando verdades que tal vez no se hayan entendido completamente en el momento, pero que seguirán resonando en el corazón mucho después de que las palabras se hayan desvanecido. El poder de la oración no siempre se manifiesta en resultados inmediatos. Hay ocasiones en las que las semillas plantadas mediante la oración tardan años en dar fruto. Pero esto no debería desanimar al creyente. La oración es una fuerza misteriosa que actúa de maneras que a menudo pasan desapercibidas. No está limitado por el tiempo ni limitado por el entendimiento humano. Opera en el reino del Espíritu, donde lo imposible se vuelve posible y donde la intervención divina convierte lo que parece una conversación ordinaria en un momento de significado eterno. Entonces, cuando los cristianos interactúan con los ateos, deben recordar el poder que reside en la oración. No es solo un ritual o una práctica, es el alma misma de su fe. Es el medio por el cual el creyente se conecta con lo divino,
alinea su corazón con la voluntad de Dios y abre la puerta a conversaciones llenas de sabiduría divina. En este poder silencioso e invisible, el creyente se convierte en algo más que un simple orador, se convierte en un recipiente a través del cual fluyen el amor, la verdad y la luz de Dios. Y es en este flujo donde se produce la verdadera transformación, tanto para el ateo como para el creyente que se atreve a confiar en el poder misterioso e invisible de la oración. Cuando los cristianos hablan con los ateos, no se trata simplemente de presentar hechos, sino de entablar un diálogo que refleje la naturaleza misma de Cristo. Es un acto de humildad, amor y sabiduría. Se trata de reconocer la humanidad compartida en la búsqueda de la verdad, encontrar al ateo allí donde esté y ofrecer la fe cristiana no como un desafío, sino como una invitación. Al hacerlo, los cristianos siguen el ejemplo de los apóstoles, relacionarse con el mundo de una manera profunda y respetuosa. La lección aquí es clara: el cristianismo no exige confrontación. Más bien, exige compasión, comprensión y voluntad de escuchar. El camino hacia el cambio no pasa por palabras contundentes sino por conversaciones amables, bañadas en oración y llenas de amor. Porque es a través del amor que los corazones se ablandan y las mentes se abren. A través de estas conversaciones, los cristianos no solo comparten la verdad de su fe sino que también reflejan el amor mismo de Cristo, acercando a otros a aquel que los llama por su nombre.